Buenas tardes a todos. En nombre de nuestra ONG, Agrupación Juan B. Justo, le damos la bienvenida a este encuentro, Areté con la Historia. Agradecemos que hayan asumido el compromiso de acercarse y abrirse a este espacio de formación ciudadana. Los encuentros Areté con la Historia no son clases convencionales de historia. Apuntan a que nos encontremos o reencontremos con personajes que han contribuido notablemente a la construcción de nuestra nación de una u otra forma. Son una instancia que creemos tan necesaria y que hace a la formación de ciudadanía, centro de nuestra labor como instituto y como ONG, especialmente en estos tiempos de revisionismos históricos fáciles y relatos impuestos. El encuentro con Carlos Pellegrini será conducido por la doctora Virginia Elsa Mathieu y vamos a decir un currículum sobre ella. Actividad profesional, abogada titular del Estudio Jurídico Mathieu Renom, dedicada al derecho civil, laboral e internacional privado. Actuación especializada en derecho de familia y sucesiones, derecho laboral, restitución internacional de menores y en asesoría empresarial. Actividad docente, ejercicio de la docencia durante más de 20 años en derecho de familia, en derecho internacional privado y en psicología jurídica. En la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Argentina de la Empresa, en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Comodoro Rivadavia. Desde el cargo de la profesora adjunta en las dos primeras y titular de cátedra en la última. Es asesora jurídica a cargo del Departamento Científico Jurídico de Found Child, Fundación Niños Unidos para el Mundo de Gabriel Arias Uriburu, dedicada a casos sobre sustracción y restitución internacional de menores. Becada por UNICEF, realizando en Santiago de Chile un curso de formación en derechos humanos de la infancia y de la adolescencia. En su actividad político-social es integrante de la organización Agrupación Juan B. Justo, realizando tareas como tesorera, coordinadora del Instituto de Formación Ciudadana Areté, integrante del equipo de formación ciudadana, a cargo del asesoramiento jurídico gratuito por Facebook, a cargo de charlas debates sobre derecho de familia dirigidas a la comunidad, a cargo de charlas sobre ética y a cargo de espacios de reflexión sobre éticos personajes de la historia. Hoy nos incumbe hablar sobre Carlos Pellegrini y voy a darles una breve reseña de él. Carlos Enrique José Pellegrini nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre de 1846, fallece el 17 de julio de 1906. Fue un abogado, periodista, traductor público y político argentino que desempeñó en varias oportunidades la legislatura nacional, el Ministerio de Guerra y Marina y fue electo vicepresidente de Argentina en el año 1886. Fue el 11º presidente de la Nación Argentina, por ser el vicepresidente en ejercicio en 1890 hasta finalizarla en 1892, como consecuencia de los sucesos conocidos como Revolución del Parque, que llevaron a aquel entonces presidente de la Nación Argentina, Miguel Ángel Juárez Celman, renunciar a su cargo. Durante su escasa gestión de 26 meses, sacó al país de una grave crisis, fundamentalmente económica, al sanear las finanzas y fundar el Banco de la Nación Argentina. Tales medidas dieron lugar a una economía muy próspera en los años inmediatamente posteriores y por tal motivo fue conocido como el piloto de tormentas. Bueno, muchas gracias. Los dejo con la doctora Mathieu. Carlos Enrique José. ¿Sabían ustedes de estos dos nombres más? Normalmente no, ¿no es cierto? Lo nombramos como Carlos Pellegrini a secas. Carlos Pellegrini nació en Buenos Aires, a pesar de que su padre era oriundo de una ciudad del este de Francia. Pero fue contratado para venir a Buenos Aires, porque él era ingeniero, a hacer grandes obras hidráulicas. Ahora, cuando llegó a Buenos Aires, las obras estaban tan demoradas que de algo tenía que vivir el hombre mientras tanto. Entonces, como él era artista plástico y pertenecía a una familia de gran cultura, tenía muchas relaciones y gente relacionada con gente de mucho dinero, entonces lo que hizo fue dedicarse a ser retratista. Y le fue fantástico, porque además era muy bueno.
De manera que está sonando el teléfono porque está acá. No. Y entonces vivió holgadamente de esa profesión de retratista durante mucho tiempo. Y entonces por eso en Buenos Aires nació Carlos Pellegrini y fue educado por la que fue su maestra y que además era su tía, Ana Bevans. Entre ella y su padre le enseñaron a Carlos a pensar, nada más ni nada menos que a pensar, y a poder expresar lo que él pensaba con la mayor claridad posible. Y además le enseñaron la importancia que tenía el poder de síntesis para expresar las cosas. No importa, lo dejamos así. Entonces, cuando uno enseña a un niño a pensar y a razonar, va moldeando su carácter y además le va inculcando el interés por ver la profundidad de las cosas y no tomar simplemente lo que le dicen, sino hacer un análisis de todo lo que se le presenta para tener su propia opinión y no la que le imponen. Es por eso que Pellegrini se fue interesando en las cosas públicas y se decidió a estudiar Derecho. Pero previamente a esto, y siendo muy jovencito todavía, comenzó a trabajar como periodista y como redactor en varios periódicos, en La Prensa, en El Nacional, en El Diario y en Tribuna. Se destacó como un periodista de alto vuelo realmente. Más adelante, cuando tenía 38 años, llegó a fundar un periódico que se llamó Sudamérica. Y cuando tenía 53 años, fundó el periódico El País, que lo tuvo hasta el último momento de su vida. Cuando estudiaba Derecho, interrumpió su carrera porque él quiso alistarse para ir a pelear en la Guerra del Paraguay y ser un soldado de su país. Ahora, él tuvo que apartarse de la guerra y volver a Buenos Aires porque fue herido, y cuando volvió desolado, decepcionado, porque esa guerra era tan inexplicable, tan cruel además, ha muerto tanta gente entre dos países amigos y se cortó el vínculo de amistad, lo cual era realmente insólito. Cuando regresa entonces de la guerra, retoma los estudios como abogado y escribe su tesis doctoral en un tema que siempre lo había apasionado a él, que se trataba del derecho electoral. En esa tesis él tenía la postura de que los que tenían derecho a voto debían ser personas con conocimientos, es decir, personas alfabetizadas. Porque las personas que no estaban alfabetizadas no sabían lo que significaba el voto, no sabían que ese voto significaba participar en los destinos de su país, no sabían qué ideas estaban votando, porque no tenían conocimiento de lo que estaban eligiendo. Entonces, ese voto, decía, es muy peligroso y el conjunto de esos votos es sumamente peligroso. Si quien vota no sabe si lo que está haciendo es elegir al que tiene mejor capacidad para brindar bienestar a la ciudadanía, o si está eligiendo al que tiene la intención de actuar en beneficio particular, entonces es necesario que la gente esté preparada para poder votar. El derecho a voto, dice, es la participación del ciudadano, del elector, en el manejo de la cosa pública, nada más y nada menos. Con un criterio muy avanzado siempre, Pellegrini fue partidario de los derechos civiles de la mujer, y entonces él decía que la mujer tenía que tener derecho al voto político
siguiendo la tradición de la familia. ¡Hoy cómo estamos, eh! Está cerrando. Porque en su familia, claro, algo pasó. Pero ya pasó. Sí. Siguiendo la tradición de la familia, decía, porque su tía abuela, Priscilla Bright, era la mujer que había impulsado el voto en Inglaterra, el voto de la mujer en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, llega a los 25 años de Carlos Pellegrini y conoce a Carolina Lagos García, una muchachita de 19 años de la que se enamora y con la que se casa y es muy feliz, es su compañera de toda la vida. A tal punto que él le decía a la hermana que si él hubiera sabido antes las delicias del matrimonio, hubiera deseado nacer casado. Así que aprendan nosotros, los maridos que no piensan lo mismo. Ese mismo año en que él se casa, siente la necesidad de acercarse a un partido político y se acerca al Partido Autonomista, de que estaba Adolfo Alsina en ese momento, y tiene una personalidad, una fuerza y unas ideas Pellegrini que realmente descolla de inmediato, y al año siguiente ya es el elegido legislador por la provincia de Buenos Aires y empieza una gestión pública, porque ahí empieza su carrera política, donde tiene distintos nombramientos. Por ejemplo, en 1878 el gobernador Carlos Casares lo nombra ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y entonces él se aboca a dos tareas fundamentales. Una es la tarea educativa, con un modelo que tenía pensado, un modelo de educación libre, basada en la forma educativa que tenía Estados Unidos, país que él observaba mucho porque le veía muchas posibilidades de progreso. Y otro de los temas que encara fuertemente es la creación de las fábricas, la industria fabril. Porque hasta ese momento el desarrollo era por la agricultura y la ganadería. En todo caso se exportaba materia prima y se importaba los elementos manufacturados. Pero la industria fabril vendría a completar ese desarrollo de agricultura y ganadería tan fuerte que había en nuestro país. De pronto, en el año 79, el presidente Nicolás Avellaneda lo llama de urgencia y le ofrece el puesto de ministro de Guerra y Marina porque Roca había renunciado para dedicarse a su campaña electoral próxima. Entonces él acepta. Y como ministro de Guerra y Marina tiene muy poco tiempo, un año, un poquito más de un año simplemente para trabajar. Pero con esa capacidad que tenía, ese poder de síntesis que le enseñaron cuando era chico, con esa capacidad, esas ideas y esa forma de llevar a cabo las cosas con tanta practicidad y tanta celeridad, él se ocupa de la escuela naval. Y miren todo lo que hizo en la escuela naval. Él creó el cuerpo de artillería, el cuerpo de prácticos, el cuerpo de maquinistas. ¿Ustedes saben lo que es el práctico naval? No. ¿Cuál es la tarea? La tarea del práctico naval es un capitán de capitanes. Pero en vez de ser el capitán que va conduciendo su barco por los mares y los ríos y donde sea, él ingresa el barco al puerto y lo saca del puerto. Es tan importante esa tarea para que los barcos no encallen, para que no se traben, para que no tengan problemas entre sí de uno que sale y que entra. Para todo esto, imaginen que la demora que puede tener un barco por no saber hacer esta tarea o por averiarse inclusive, cuesta fortunas. Es realmente, las pérdidas son muy, muy importantes, muy grandes. Entonces ese es el capitán de los capitanes, es el práctico. Bueno, crea el reglamento de la escuela naval y el código de señales marítimas.
completísima la tarea que él desarrolló acá. Y llegó a construir una fábrica de pólvora en Luján. En 1881 es elegido senador nacional por la provincia de Buenos Aires y allí se ocupó de construir el puerto de Buenos Aires y viajó a Estados Unidos y a Canadá para poder observar cómo eran las fábricas, los talleres, los laboratorios, cómo era la educación en Estados Unidos en mayor detalle, para poder tomar ejemplos de esto y ver qué avances podía venir a aplicar a su país, ¿no? Y además fue designado por Roca para gestionar un empréstito ante los acreedores europeos. Y llega el momento de la vicepresidencia. Como él continuaba en el Partido Autonomista y el Partido Autonomista presentaba como candidato presidencial a Miguel Juárez Celman, le proponen a él conformar la fórmula como vicepresidente. Él acepta y esa fórmula gana. Ahora, cuando Juárez Celman empieza a actuar, Pellegrini se da cuenta que no está de acuerdo con un montón de cosas y decisiones y planes de gobierno que plantea Juárez Celman, y que esto no le va a dar un buen destino al país. Y él le decía estas cosas a Juárez Celman en privado, se las cuestionaba y además le advertía lo que podía pasar, pero no le importaba al presidente esto y él nunca lo decía en público, nunca lo criticaba en público. Entonces prefirió tener un perfil bajo y empezar a viajar. El gobierno de Juárez Celman llevó al país a la crisis económica más grande del siglo XIX. Fue impresionante, el dinero no valía nada comparado con el oro que seguía subiendo, la bolsa que era una debacle completa, las empresas que quebraban. Bueno, eso lo conocemos. Bueno, ahí vamos a ir en un ratito. Entonces, los bancos que se paralizaban, el costo de vida que subía cada vez más y la actividad económica en total recesión. ¿Qué hace él entonces? Viaja a Londres y a París a buscar apoyo financiero para poder salvar al país de la situación en la que estaba. Pero no puede llegar a hacer su tarea, porque en el camino se produce la revolución del Parque y Juárez Celman tiene que renunciar. Entonces, siendo él vicepresidente de la República, tiene que volver inmediatamente al país para asumir el cargo de presidente. Y es ahí donde asume la presidencia en 1890. ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con el país en llamas prácticamente, ¿no? Entonces no había ingresos fiscales, el oro subía muchísimo, la deuda externa era tan importante y los acreedores no aceptaban ninguna negociación, salvo algún acreedor por allí que les aceptó algo, pero los demás se lo rechazaban directamente. No tenían ninguna confianza en el país. Entonces él lo que hizo fue primero hacer un plan de austeridad y de ahorro extremo. Suspender las obras públicas más costosas que estaban en ese momento en danza, que eran la construcción de la Casa de Gobierno, del Congreso y del Correo. Entonces eso queda suspendido para mejor oportunidad. Amplió la recaudación fiscal, entonces empezó a subir los impuestos para lo que tenía que ver empresas extranjeras, para lo que eran las importaciones, subió los impuestos en muchas cosas, aplicó impuestos a cuestiones que antes no se atendían y bajó los impuestos en todo aquello que beneficiaba a la industria local. Entonces hizo un balanceo muy interesante en ese sentido.
Todo esto a través del impulso de una ley para poder ampliar esta recaudación fiscal, ¿no? Haciendo las cosas como corresponde. Rescató tierras fiscales, porque había un montón de concesionarios que explotaban tierras fiscales pero que no cumplían con sus obligaciones. Entonces las rescató y las dejó para que las manejara el propio Estado. Creó el Banco de la Nación Argentina, el Museo Histórico Nacional, la Escuela Superior de Comercio, construyó o armó, empezó la obra del Jardín Botánico y el Jardín Zoológico, algo tan representativo y tan importante que ha sido para nosotros eso. Y se dio un gusto enorme, crear el Jockey Club, el espacio de los hombres cultos, donde se reunían para hablar de política, para hablar de cultura, para hablar de cosas importantes en un ámbito especial. Ese Jockey Club para él era un sueño y logró hacerlo, ¿no? Pero con toda esta austeridad que él tuvo en el manejo de la cosa pública, cumplió estrictamente con todas las obligaciones que tenían con el exterior. Entonces, claro, el país cambió completamente la imagen hacia afuera y empezó, no solamente eso, sino que no fue de momento, sino que dejó a un país en funcionamiento para tener una prosperidad enorme a partir de ese momento. Cuando decía Verónica hoy, en 26 meses de gestión logró remontar un país hundido, realmente muy eficiente, muy inteligente. No se lo puede votar ahora. Con una gran visión, sería maravilloso. Entonces, mientras estaba en el ejercicio del poder, él dio un discurso ante la Asamblea Legislativa diciendo que él tenía un alto honor de haber podido presidir a la República en una situación tan difícil como la que se estaba viviendo. Y que se sentía muy orgulloso de haber podido salvar a las instituciones. Miren qué interesante. Acá me voy a detener un momentito porque en este cuadro donde están marcadas las épocas por las que vamos hablando, fíjense que al final dice cuál es la consigna para el debate que vamos a tener. Y la consigna es: de todo lo que vamos hablando, que ustedes vayan rescatando las similitudes y las diferencias con nuestra realidad. Es lo que venía haciendo Leo, pero a mitad de camino. Entonces, esto es muy interesante, porque así como José dice no se lo puede votar hoy, ¿cuántas cosas podemos comparar con nuestra actualidad? Y en definitiva es algo que sucedió en nuestro propio país, ¿no es cierto? Entonces él decía que estaba orgulloso de haber salvado las instituciones y de haber levantado la autoridad por encima de los intereses partidarios y haber preparado a una nueva era constitucional que el país estaba preparado para vivir con muchísima esperanza. Le dijo a sus adversarios que todas las diferencias políticas que tenían no eran más importantes que unirse hombres y partidos en este momento para poder enfrentar el salvataje del país. Una vez que lograran eso, juntos todos, y que pudieran decir lo logramos, entonces después tenían tiempo de discutir las desprolijidades, lo feo, todo aquello en lo cual pudieran disentir para mejorar las cosas. Pero en este momento esto era prioritario y era urgente. Frente a un complot para asesinarlo, a Carlos Pellegrini, él quiere presentar su dimisión, le dicen que espere, bueno, espera pero no mucho tiempo, y en octubre de 1892 se retira de su cargo. El retiro fue triste, porque él salió de la Casa de Gobierno caminando solo hacia su hogar,
no quiso una custodia, no quiso que lo protegieran, y la gente le gritaba cosas feas y él caminaba solo. ¿Por qué le gritaba cosas feas? Si era Salvador del país, entiendo. Claro, pero estas cosas se reconocen después, cuando se miran objetivamente y a la distancia se reconocen, pero en un primer momento a veces el pueblo tiene reacciones un poco insólitas, que es lo que nos pasa en todas las épocas. Entonces él iba caminando y de pronto, con los puños cerrados de la bronca que tenía, y de pronto siente que lo toman del brazo, y entonces reacciona violentamente, y era Mitre su opositor más firme, y Mitre lo toma del brazo para acompañarlo en ese camino, en ese trayecto, y así se fueron uniendo los otros amigos que venían detrás de él, y él llegó a su casa, y en el momento, y entonces las críticas y los gritos feos que recibía fueron reemplazados por cosas lindas que otras personas empezaron a animar a decir. Y cuando él entró en su casa y cerró la puerta, un aplauso cerrado lo despidió en ese momento de su cargo, como un reconocimiento, ¿no? Inmediatamente hubo elecciones sin fraude, y ganó Luis Sáenz Peña como presidente. Pellegrini regresó a trabajar como martillero, se puso como socio con unos amigos en las cuestiones de antigüedades que le encantaban, y en 1895 fue elegido nuevamente senador. Pero Luis Sáenz Peña duró poquito, no le fue muy bien, y entonces había nuevas elecciones y él era candidato a la reelección presidencial. Pero él dijo que no. Él no podía ser presidente, porque en ese momento había una situación de confrontación con Chile muy grave. Y en realidad él sabía que había una sola persona que podía lograr la paz con Chile, y que era el general Roca. Porque Roca tenía con Chile una vinculación, un trato, un conocimiento muy especial, y él podía lograr la paz, ningún otro. Entonces, esto no era una cuestión de elegir, no había que perder el tiempo. Roca era el candidato, y él se dedicó a hacerle la campaña a Roca. Entonces organizó una conferencia en el Teatro Odeón con todos los estudiantes, diciéndoles que era necesario mejorar las prácticas políticas, dando más lugar al pensamiento y a la reflexión y menos al sentimiento y a la pasión, porque estos dos últimos son tan fáciles de exaltar como difíciles de contener. Que no los había convocado a la plaza pública que enciende entusiasmos y arrasa masas, por ser un lugar tan irreflexivo como irresistible. En cambio los había citado en el Odeón, en un lugar tranquilo, en una reunión selecta y culta, para transmitirle su forma de ver los sucesos, el conocimiento que él tenía de los hombres y de las cosas de la tierra. Que no era su intención apagar el entusiasmo vigoroso de la juventud, sino dirigirse a la inteligencia de los jóvenes y darles elementos de juicio y de reflexión para que ellos se formaran su propia convicción política. Y una vez que hubieran entendido, conocido y elegido esta forma política que iban a ejercer en adelante, recién allí dar rienda suelta a todos sus impulsos y a todas sus ilusiones y demás, y ponerle alas a sus pensamientos para que alcanzaran todas las alturas. Fíjense lo que dice, esta frase es muy interesante.
Lo que inspire la acción de la juventud tiene que ser la verdad y no la pasión. Porque si la inspiración surge de la verdad, el camino estará acertado. Después la pasión, pónganla en la acción cuando vayan a defender esa verdad que primero conocieron. La forma de enseñar, les dice a los estudiantes, es trabajar con el ejemplo. El deber de ciudadano es difundir los principios, como era Juan B. Justo, y hacer un hábito de ellos, cosa que también nosotros planteamos constantemente. Tenemos que presentar al mundo, y podemos hacerlo, un mundo unido, libre, fuerte, y eso va a merecer el respeto de todos. ¿Cómo se obtiene ese resultado? Con una lenta educación que enseñe las libertades políticas y la verdad de las instituciones. Fíjense cómo vuelve siempre con la verdad. Cuando era chico le enseñaban a razonar y a pensar para buscar la verdad. Él en el desarrollo político hace exactamente lo mismo. Siempre analiza y pone en práctica después que conoció la verdad, lo más objetivamente que le sea posible. Después de 20 años, Pellegrini vuelve a Estados Unidos, viaja a Nueva York, observando un progreso enorme. Una adelantada educación política que los había llevado a esta enorme evolución. Y entonces fue relatando las impresiones que le dio este país a través de 6 cartas que escribió en París en días continuados, ¿no? Y que envió a Buenos Aires para ser publicadas en La Nación. Describía en esas cartas esta ciudad con una extensa costa marítima, con grandes bosques, con muchos animales para cazar, y alejándose un poco más de la costa, la tierra se convertía en el granero del mundo. Y un poco más allá había minas de oro, de plata, de cobre, de hierro. Y también había aceites minerales, y también había gases naturales que servían para combustible de las máquinas. Es decir, todo era riqueza y riqueza y riqueza natural que había sabido ser aprovechada, ¿no? Y bosques con todas las maderas y mármoles, montañas de mármoles, lagos como mares y ríos como lagos, y además 2 océanos. Entonces, dice, ¿cómo no va a ser esa la tierra prometida? Millones de hombres van a esa tierra a lograr la fortuna que buscan, pero no una fortuna que se les va a regalar, sino una fortuna que van a poder obtener con su propio esfuerzo, con su dedicación y con su vida puesta en ese proyecto. ¿Cómo va eso? Bueno, él por ejemplo se asombraba porque los cables de teléfono estaban ocultos por bajo de la tierra. Y además porque había subterráneos, ¿no? Trenes subterráneos con 4 vías. Una ciudad comercial enorme, un centro financiero brutal, toda la cultura en ese centro. 560 iglesias, no había otra ciudad que tuviera más iglesias. Más de 300 y pico de bibliotecas públicas. La Quinta Avenida con todas sus riquezas, sus exposiciones de cuadros, sus anticuarios. Era fantástico el avance que había. También observaba las cosas que no estaban bien. También se daba cuenta que había situaciones de fraude, situaciones de vicio o situaciones de cosas mal hechas, ¿no es cierto?, de errores. O no, o de malas intenciones. Pero dice que eso era tan mínimo, era tan poco,
que realmente no podía pagar todo lo demás. La proporción era mínima. Y además dice, hasta llegaron a ser en Nueva York un Chinatown, el mismo barrio que había en Pekín, lo trasladaron, lo hicieron idéntico en Nueva York. Por supuesto que ese era el barrio del juego, del opio, de toda esta cuestión, ¿no? Ahora, la inmigración crecía mucho porque los salarios eran los salarios más altos de todas las naciones. Y se respetaban las 8 horas de trabajo y el trabajo nocturno tenía un 30% más de pago. Se premiaba la habilidad, pero empezaron a elegir a estos inmigrantes alfabetizados y a descartar los que no estaban alfabetizados. La industria crecía y el obrero cambió su posición, porque el obrero ya estaba haciendo un trabajo compartido con el empresario para toda esta cuestión industrial. Entonces, también tenía derecho a voto el obrero. Entonces el obrero tomó otra posición. A pesar de ser los mejores pagos del mundo y tener las mejores condiciones de trabajo del mundo, decidieron no asociarse a ningún partido político y mantenerse libres para ser conquistados por los partidos políticos. A ver quién da más. Y depende de eso, iba a ser el voto. O sea, no estaban actuando en beneficio de esa sociedad que les estaba brindando tanto, sino que estaban buscando su mejor conveniencia personal. Punto. Nada más. ¿Por qué? Porque es una lucha de clases que existió siempre y ahí también existía. Una lucha de clases permanente que la vamos a tener y la seguimos teniendo. Los obreros querían una proporción de las ganancias por el esfuerzo y el trabajo que realizaban y los empresarios no le querían dar una proporción de las ganancias. Creo que también esto lo podemos trasladar a nuestros días, ¿no? Después la mujer americana era una mujer que tenía los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Era tan ciudadano como los hombres. Entonces la mujer tenía la posibilidad de lograr lo que ella quisiera y avanzar hasta donde ella quisiera con su propio esfuerzo, su propio mérito. Ella luchaba y lograba su propia libertad. Nadie se la tenía que dar. La ventaja de Estados Unidos o lo elogiable de Estados Unidos era que tenía tantas razas diferentes, con idiomas, con costumbres diferentes, y sin embargo estaban todos unidos por un sentido de libertad, un sentido de patriotismo. Eso se respiraba mucho en ese país. Hay otra frase de Pellegrini que a mí me impactó mucho cuando él definió a la Constitución Nacional. Y dijo que Estados Unidos creó un monumento de sabiduría política llamado Constitución Nacional. ¡Qué maravilla!, ¿no? Esto los llevó al desarrollo y a la unión, por supuesto, ¿no? Dice que el norteamericano tiene como meta permanente superar el mayor esfuerzo anterior. Es decir, que siempre va marcando metas que alcanza con éxito, pero inmediatamente fija la próxima meta que tiene que hacer superar lo que hizo en su etapa anterior. Entonces, todo esto significa que ese pueblo norteamericano tiene la consideración, el elogio, la admiración y el respeto de todos, pero no solamente por sus avances tecnológicos, lo tiene sobre todo por las condiciones morales e intelectuales de su pueblo. Pellegrini se propuso estudiar la política administrativa y social de Estados Unidos para poder sacar todo lo que fuera modelo y luego buscar la forma de aplicarlo a nuestro país para que también tuviera una evolución parecida, porque
en realidad la tierra nuestra no podía envidiarle nada a Estados Unidos. También naturalmente teníamos todas las riquezas, solo faltaba poder llevar esto a la práctica, ¿no? El último año de Carlos Pellegrini fue en 1906, donde es nombrado diputado, pero casi no puede ejercer porque su estado de salud no se lo permite, y fallece ese mismo año, en julio de 1906, dejando esta sensación del piloto de tormentas, el hombre que pudo rescatar a un país tan hundido y tan desquiciado en tan poco tiempo. Entonces, cuando yo puse esto, las similitudes y las diferencias con nuestra realidad, es porque hay tanto en la tarea y en el accionar de Carlos Pellegrini que hoy podemos decir se hace, no se hace, se puede llegar a hacer, sabemos que se puede llegar a hacer. Una vez por lo menos se hizo. Esto se puede repetir. El tema es que tenemos que saber elegir, porque si no, seguimos en el mismo camino. Y otra cosa que tenía Carlos Pellegrini era una moralidad. Él no podía admitir que las cosas no se hicieran bien, que hubiera fraude, que se estafara, que se mintiera. No lo podía admitir esto. Y entonces con esa limpieza con la que caminaba por su vida, era la limpieza con la que actuaba cuando tenía cargos públicos, ¿no? ¿No les parecería maravilloso tener un presidente y todo su entorno de gente limpia? ¿Y qué tenemos ahora? Habría que pedir intervención si pasa eso. Yo les doy lugar a ustedes para que vayan reflexionando en función de lo que dijimos, qué cosas quieren relacionar con nuestra realidad. Y después yo también les quiero sugerir algunas ideas para tratar esos temas. ¿Qué querés, José? No, decía, en 1897, la primera vez en el país que votaron las mujeres. Claro, claro. Exactamente. Y después 1924, pero eso fue en San Juan nomás. Por ejemplo, cuando él dice que la Constitución es el monumento de sabiduría política, ¿cómo piensan que nuestra Constitución se está viendo y considerando en nuestro país en este momento? Nos está considerando un papel higiénico. Se conoce, no sabe de qué se trata, mucho sobre qué se trata, conocen su contenido. Yo pregunto qué es la Constitución, entonces cómo van a pensar que es un monumento de sabiduría política si no la conocen. ¿Dónde crees que esté la falla, Estela, para que suceda esto? Y la falla es que primero no se cumple la Constitución, no se cumple lo que dice, digamos. Quienes representan a los ciudadanos no cumplen sus funciones públicas como corresponden, ¿no es cierto? Entonces, también la responsabilidad es del funcionario como también del pueblo, porque el pueblo tampoco hace lo que correspondería hacer. Además de elegir a los funcionarios, tendría que controlar qué hacen esos funcionarios. No se termina ni empieza solamente eligiendo a los funcionarios. También hay que el rol del ciudadano y controlar qué hacen esos ciudadanos. Derecho y obligación. Claro, sí. Yo creo que la falla en que ahora no se vea la Constitución como lo que debería ser es que el país no educa a la juventud para que entienda que la Constitución es algo que debería ser importante y se debería respetar en todos sus aspectos. ¿No lo enseñan en el colegio, por ejemplo, Leo? No.
no hay una clase de tomar conciencia, de analizar qué significa y demás. En realidad existían, en mi colegio existe educación cívica, Sí. pero es porque técnico, en otros colegios no se ejerce mucho. Pero por ejemplo, cuando yo iba a la primaria, bueno, tal vez esto se debe a que mi colegio no era muy izquierdista, pero en mi colegio, por ejemplo, en historia siempre se hablaba de la dictadura, y nada más. Esto refiriéndose a que no daban otras cosas, y la dictadura, porque bueno, el colegio era un poco kirchnerista, pero en ningún colegio muestran mucho lo que, por ejemplo, la Constitución, dando un ejemplo de lo importante como lo que debería ser. No tocan los temas, los chicos no se informan, no aprenden, no saben a veces ni siquiera lo que es, y terminan, como no saben su contenido, terminan haciendo cualquier cosa. Yo creo que en principio debemos destacar los valores y principios de ese personaje de Pellegrini, ¿no? Al igual que otros, el hecho de ir a la guerra, volver al país y afrontar las dificultades que tenía el país en ese momento. Y por ende sería bueno que acá se saliera de esta mediocridad política en que vivimos en el presente para forjar una nación como él pretendía hacerlo, ¿no? El problema, a mí me parece, en la actualidad, que también sucedía en la época de Pellegrini, ¿no? Primero, rescatar de Pellegrini el hecho de que él, cuando propone a Roca, por ahí reafirmar que Roca era su enemigo político. No es que eran amigos y dijo, bueno, Roca es un buen tipo y... No, él no coincidía con Roca en la mayoría de las cosas, pero creyó que era el momento histórico, le correspondía a Roca, a pesar de que él no simpatizaba ni estaba de acuerdo, que históricamente para el país era mejor que gobernar a Roca que él, cosa que habla de una gran grandeza política y un tipo que mira más allá de la coyuntura del momento, ¿no? Era mirar el bienestar general y no el interés propio. Claro, cosa que ahora es difícil de encontrar tanto en el oficialismo como en parte de la oposición también, ¿no? El problema actual para mí es que se viene repitiendo hace ya un tiempo de una u otra forma, es que los gobiernos se ponen por encima de la Constitución. Y cuando vos te pones por encima de la ley, vos te crees la ley y estás violando intrínsecamente la Constitución y estás violando el principio republicano del artículo 1 de la Constitución. Todos estamos bajo el poder, bajo el imperio de la Constitución y bajo el imperio de la ley. Aquel que se pone por encima la está violando y es un rey, no es presidente. Y ahora creo que estamos viviendo el famoso vamos por todo. Bueno, sí, están yendo por todo. Sí, por ende, existe otro orden, ¿no es cierto? Antes, primero estaba la patria, luego el partido, después los hombres, y ahora es la inversa. Primero el hombre, después el partido y Lo que no existe ahora en el país o en el gobierno es lo que vos rescataste, Virginia, de Pellegrini, de la limpieza, ¿no? Digamos, de su moralidad, ¿no? Y de su humildad, porque si bien cuando fue nuevamente elegido para ser presidente, hay que tener humildad, pues, que porque una soberbia, creyendo que uno quiere tener una reelección. Además ser resarcido, ¿no? de esa salida tan triste que tuvo, claro. Ser reelegido y decir, bueno, yo no voy a ser, que puede ser otra persona porque tiene mejor relación con otro país, hay que salirse de ese rol y correrse el costado. No todos lo hacen, ¿no es cierto? No todos. Nadie lo hace. Ahora, yo pregunto, ¿por qué la gente no sabe o no entiende o no acepta que cuando vota está votando, está eligiendo los destinos del país, los destinos de su propia vida, de sus hijos, pero además su actitud de ciudadano no es solamente el día del voto, porque después tiene que llevar un control de lo que hace el gobierno. Bueno, pero nos embarcamos en una degradación de la educación y la formación del ciudadano, es lo que tenemos. Y ¿sabes qué? Esa degradación lleva a pensar
Claro, lleva a pensar que lo van aceptando como algo normal. Lógico, lo van dosificando tan despacio los gobiernos populistas que ya es una ley. A través del clientelismo. Claro. Yo escucho tanto que dicen, y bueno, pero ¿a quién va a votar uno? ¿Cómo a quién? Esa es una excusa. ¿Cómo a quién? Pero ¿sabés qué, Daniel? Marca el desconocimiento enorme que tienen de las posibilidades. Cuando yo le lo que dije... sucede es que lo que decía recién Silvia, el tema de la manipulación. Cuando vos tenés un gobierno populista que manipula a la gente de una forma u otra, o te somete, porque si vos estás en una mala situación económica o tu sueldo apenas te alcanza para vivir, lo único que está en tu cabeza como ciudadano de clase media, de clase obrera, de clase baja, va a estar en poder sobrevivir y poder ver cómo llenas la olla, digamos, ¿no? Entonces, cuando tus necesidades básicas no están satisfechas, es muy difícil pedirle a esas personas que se encarguen de controlar a quienes van a votar o hacer el seguimiento de quienes votan. Muchos lo pueden hacer, otros no lo pueden hacer, pero la situación de nuestro país es muy delicada en muchos sentidos. Tenemos generaciones completas de gente malnutrida que comió a base de harinas toda su vida de niño. Sabemos que el primer año de la infancia es el año donde el cerebro, digamos, necesita mayor nutrición. No la tuvieron y tenemos generaciones de personas que desgraciadamente no tienen la misma oportunidad de pensar, porque les sesgaron esa posibilidad de pensar. Porque es más fácil manipular y es más fácil manejar gente que no piensa que gente que piensa, eso es obvio. Entonces hay todo un sistema maquiavélico, diría yo, ¿no? Creo que si uno mira en perspectiva, siendo un funcionario de este gobierno, que ya hace 12 años que está, yo no podría apoyar la cabeza en mi almohada, sabiendo que hambrié a la gente, que la manoseé para llevarla a un acto, que jugué con la gente en sus necesidades. Y esto no es para justificar que esa gente vaya a votarlos luego, pero es para comprender acabadamente que por qué pasa lo que nos pasa. Y a veces la clase media siempre está con esta cantinela, ¿no? Lo votaron los planeros. No, señor, no lo votaron los planeros. Este gobierno lo votó la clase media también cómplice, parte del campo también cómplice, por un beneficio temporal, ¿no? Entonces así como hay gente que la compra lamentablemente con un plan para necesidades más básicas, hay gente que la compraron con un viaje a Brasil, con un LCD a 60 cuotas. Hay diferentes formas de comprar y diferentes formas de clientelismo. Y lamentablemente, como pueblo hemos sido hace años, más de 40 años que venimos con esta mentalidad, ¿no? Como que el Estado me tiene que dar, espero del Estado, porque hay una incapacidad y porque el Estado no ha sabido generar que las personas tengan igualdad de oportunidades e igualdad, una base firme de la cual poder progresar. Nadie puede progresar, todos estamos sobreviviendo, un poquito mejor, un poquito peor. Claro, hay otro... Sí, ¿querés decir algo, Juan Carlos? Sí, otra de las similitudes que debemos entender es el hecho de que cuando Carlos Pellegrini sale y es repudiado y vilipendiado y difamado, a la postre se le habrá reconocido los valores y las obras realizadas. Se da el caso de hoy de cierta oposición que denuncia corrupción, denuncia hechos increíbles del gobierno y no se le cree. Que a la postre se verán las diferencias, porque cuando se entra a descubrir la noticia entre actuar, me imagino que algo vamos a ver de verdad, ¿no? Siempre peleando por la verdad. Claro. Otro punto para reflexionar sobre nuestra situación actual es que los diputados y senadores representan al pueblo. Nuestros actuales diputados y senadores ¿representan al pueblo? Los senadores no tienen que representar, pero los diputados no lo hacen, que son los que deben representar al pueblo. Yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que está afiliada y que tiene derecho a poder elegir quién los represente, que creo que fue un poco lo que nos pasó hace un tiempo atrás. La verdad que creo que la gente, y después está el manoseo también de que como siempre pasa lo mismo, cambian de padres a hijos o de parientes, digamos, uno es un diputado, se lo deja al cargo no al más eficiente sino al pariente. También es como que se lavan las manos, el pueblo como que no quiere saber ya más nada de la representación. Yo también
dice que el pueblo se equivoca, es mentira. Por supuesto. Porque el pueblo, el 54% envió a veces sí, hoy, a votar un gobierno corrupto, ¿no? Que ya sabía, pero ni... Yo no sé si se equivocó o eligió votar el gobierno corrupto. ¿Se equivocó? Cuando uno dice se equivoca es porque quiere lograr algo y obtiene algo diferente, porque estaba engañado, porque no entendía bien las cosas. Yo creo que no se equivocó, que eligió eso, ese sistema, esa corrupción, esos beneficios particulares. Pero Roma ya sí están... No era tan evidente. Bueno, entiendo lo que decís, pero no era tan evidente para quien no averiguaba absolutamente nada de cómo había sido el gobierno de los Kirchner en el sur. Bueno, yo creo que lo podemos llegar a decir que son 30, 40. ¿Quiénes son los que averiguaron cómo era? Por eso, porque no se sabía. Bueno, una de las cosas que decía Carlos Pellegrini era la importancia de conocer las ideas de quien uno vota, ¿no? Si vos conocés la idea de que uno vota, sabés a quién. Si no la conocés, no sabés a quién estás votando. Tampoco es tan nuestra idea. La idea yo la puedo manejar. Yo creo que Néstor tenía la capacidad para transmitir una idea y él era otra persona. Yo no creo que... ¿Otra persona a Cristina estás diciendo? Otra persona el mismo en el primer mandato. Bueno, no sé, es otra persona. Habrá mostrado otra cara, decís vos. Por eso, por las ideas, con su capacidad de razón y de oratoria, él podía transmitir una idea, y sin embargo, en los hechos, hacía cosas. Porque de hecho lo hizo, porque él subió... Por eso es importante estar, digamos, me parece a mí, empapado de lo que hizo esa persona antes, porque el discurso de la palabra se lo lleva el viento. Entonces cuando vas a los hechos y decís, como decía Virginia, en Santa Cruz, bueno, este es el tema de lo que plantea la Constitución. Tu responsabilidad ciudadana no termina solo con el momento que sufras. Sí. O sea, vos primero tenés que controlar al que es responsable, que te representa, después el vecino, después todo. O sea, mientras tanto, nosotros mismos tratamos, creo que los que estamos acá tratamos de hacer justamente eso. No robar, no mentir. Ahora, es obvio que nos damos cuenta de lo que hacemos en no robar y en no mentir. Creo que de alguna forma o de otra, que estemos en distintas agrupaciones y pensemos distinto, como decía Virginia al principio, que hizo este hombre Carlos Pellegrini, que se juntó con personas que tenían pensamientos distintos, pero hizo muchísimas cosas. O sea, avanzó en cuanto a la industria, a la comercialización, ¿no? También era. No se llegó, claro. Obviamente. Era una generación honesta. Sí, era una generación honesta, los chicos no se drogaban en las calles y demás, pero creo que era sí, bueno, pero ahora nosotros lo que tenemos que hacer es justamente pensar de qué forma podemos volver a la realidad. Bueno, perfectamente como una ONG, cuando el punto que estamos trabajando, nosotros, como decía Gustavo hace un rato, no estamos hablando desde otro lado diciendo como ciudadanos, no hacemos tal cosa. Nosotros como ONG estamos trabajando en la calle, estamos trabajando, haciendo formación al ciudadano, estamos dando herramientas a los adolescentes para que tengan modo, conozcan el momento de elegir y sepan elegir, ¿no es cierto? Entonces, como ciudadanos, digamos, podemos decir que estamos trabajando con otros ciudadanos. Leo. Sí, yo quería decir que yo, por mi parte, volviendo un poquito a lo que estaba diciendo antes, no entiendo un país con tan malas experiencias en tanto tiempo no puede darse cuenta, me refiero a la mayoría, tal vez por diversos motivos, que elegir a un presidente
presidente por sus ideas y nada más es tan peligroso como meter una mano en la licuadora, en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que pasó con los Kirchner fue que nosotros votamos a todos presidentes que decían cosas, pero nunca nos fijamos que era lo que en realidad querían. Y después de tantas más experiencias nunca aprendimos en realidad, porque hasta ahora la gente sigue votando a lo que no hay que votar en realidad. Y bueno, nosotros estamos sosteniendo los valores y principios de la Constitución Nacional porque creemos que son la ley de las leyes. Lo que planteaba Pellegrini es ponerse al servicio de esa ley. Ponerse al servicio de la ley significa de que uno, en el caso cuando elige a alguien, a un diputado, a un senador, a un presidente, claro, esta es la ley. Es la ley consensuada, ¿no? Que siempre hablamos de que la Constitución no surgió de un repollo como no surge en los políticos. Lo que decía Gustavo, ¿verdad? Los políticos no salen de un repollo, salen de la sociedad. Si tenemos una sociedad acomodaticia, una sociedad que no le gusta pensar, superficial, vamos a obtener políticos de la misma calaña porque surgen de esa sociedad. Por eso nosotros apuntamos a que el cambio de venir de la ciudadanía de a pie. Tiene que cambiar la ciudadanía primero, tenemos que cambiar como ciudadanos para lograr promover nuevos liderazgos desde con otros valores y otros puntos de vista, digamos, que actuales, que sabemos que solo piensan en sí mismos. Me parece que rescatar figuras como Pellegrini, que están, como nos pasó con Lisandro de la Torre en la charla anterior, ¿no? Cuando vino Verónica, todos se quedaron sorprendidos. Esto pasó ya, ¿no? Lo que le pasó a Lisandro de la Torre pasó antes también, y está pasando en cierta forma ahora, ¿no? Un tipo que denuncia la corrupción en un momento y todos lo quieren acallar, lo tratan de loco, como que está atentando contra el país, etcétera, etcétera, cosas que hoy se repiten. Entonces, nuestra responsabilidad, y no, como ciudadanos, solamente somos ciudadanos. Si queremos ser habitantes solamente, bueno, eso es una cosa. Habitante es una cosa. Ciudadano es asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad significa que mi responsabilidad no termina solo cuando yo voto, sino que continúa con el control. Y que eso no tiene que pasar. Y que a la hora de votar, si alguna vez me equivoqué y voté a alguien simplemente porque me gustó la cara o porque hablaba lindo, la próxima elección tengo que analizar de dónde viene esa persona para no cometer el mismo error. ¿Qué hizo antes? Exacto. La conducta es más importante que el discurso. Y en caso de que no tengas nadie, ¿qué haces? ¿Qué haces? Siempre hay alguien. No. Pero siempre está. El siempre tuyo decís, voto al menos mal. Bueno, eso depende de lo que guste y haya pensado. Está extorsionándote. bueno, un ladrón y un asesino. Pero el sistema electoral te está extorsionando. Me parece que te está contando una mano. Me parece que hay opciones siempre. Además, sentimos Muy limitado esas opciones. nuestra iniciativa de dejar que el habitante pase a ser ciudadano, lo veo positivo. En esta charla de formación y participación ciudadana, el ciudadano se va creciendo y va aprendiendo en la medida que va escuchando charlas de estos ilustres que dan ejemplo de verdad. Eso es muy importante también, ¿no? O sea que lo nuestro, de que el habitante pase a ser un verdadero ciudadano, es muy positivo. Una pregunta. Sí, Vera. Carlos Pellegrini hay que rescatar, y sobre todo es el centro de la charla, que tiene un proyecto de país. Tuvo un proyecto de país y pensó a futuro y tuvo una visión de futuro. Si hoy pensamos en los políticos que nos rodean y que estamos acostumbrados a ver, el proyecto de país no existe. ¿Sí? Entonces, no vemos la visión de futuro. Por lo tanto, a ver, ¿qué podemos rescatar de Carlos Pellegrini? Y ahora sí orientarnos a elegir a alguien que tenga un plan para poder mejorar el país. Sí, sí, Claro, no porque dejan, es otra cosa. No dejan. También el problema es que esa persona tiene que ser inteligente, porque puede haber una Se persona. puede excelente, pero no nos dejan llegar. Pero, claro, aparte, por ejemplo, la oposición, no digo que sea lo mejor, pero tal vez si fuera inteligente tendría más oportunidad juntándose todos, en vez de estar en partidos separados que no sé. ¿sabes qué pasa, Leo? Dentro de la oposición, Es difícil construir dentro de esta complejidad. Es difícil. Tendría que ser un caso de juntarse para... Leo, mira,
cuando uno habla de la oposición como una cosa general, es decir, la oposición es todo aquello que no esté en el gobierno, pero no es así. No, escúchame, la gente habla así. La oposición es todo el que no está en el gobierno. Entonces, la oposición no es toda esa masa, porque dentro de toda esa masa hay un montón de ramificaciones del propio kirchnerismo, del peronismo, del justicialismo, de lo que quieras. Entonces, queda muy poquita oposición. Los demás son todo, es más de lo mismo. Ya lo sé, por eso dije que la oposición, aunque no fuera de profesor, porque obviamente hasta la misma oposición está corrompida. Yo creo que son alas del mismo gobierno, en muchos casos. Pero, o sea que la oposición queda reducida a muy poca gente. Me refiero a lo poco que todavía queda, que en vez de buscar un bien común, deberían juntarse para al menos crear un partido que sirva. Porque todos los que son buenos, lo mejor posible, están separados y deberían juntarse para crear algo un poco más grande, digo yo. Pero bueno. Es la grandeza que pedía Pellegrini a sus adversarios, ¿no? En este momento tenemos que trabajar juntos para lograr un objetivo que es rescatar al país. Después vemos las discusiones. Pero el dinero se paga, o sea. Otra de las grandezas que pasa en el Carlos Pellegrini es que él es vicepresidente de Cuarselman. Sí. Cuarselman renuncia, pero él se queda. Él asume como vicepresidente. Él no acusa el recibo de su responsabilidad. Él toma la responsabilidad de corregir lo que Cuarselman hizo mal. Sí. Sí. Y lo hace y lo logra. Claro, acá caerían los dos, pero caerían los dos porque seguramente estarían los dos en el mismo plan destructivo. Trabajando. En este caso, él cuando ve lo que Cuarselman hace, no quiere ni participar. Pero lo hubiese pasado con Cobos. Sí. ¿Y qué pasó con Lo hubiese sacado con Isabelita? Vicepresidente, vicepresidente. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna similitud o diferencia más que tengan ganas? Cuando sacaron a Frondizi, el vicepresidente, delante de los militares firmó todo, es decir, pasó a ser presidente, pero por un ratito, hasta que firmó la sesión de la autoridad. Guido, ¿no es cierto? Era Guido el vicepresidente. Claro. ¿Listo? Entonces, ¿algún comentario más de similitud o diferencia? Bueno, entonces damos por terminado el encuentro de hoy. Gracias por estar.